El profundo estómago del Estrecho y del Mar de Alborán se tragó el puente la vida de 23 inmigrantes, 7 de ellos bebés indefensos e inocentes. Almería Acoge y Derechos Humanos se han concentrado esta tarde-noche en Almería para concienciar, condenar el fracaso de las políticas migratorias de la Unión Europea y de España ante esta nueva tragedia. Y también han denunciado la indiferencia y el pasotismo de los gobiernos ante un drama mayúsculo que no ha merecido que ningún político acuda a visitar a los supervivientes, muchos de ellos madres rotas y destrozadas que han perdido a sus pequeños. ¿Se imaginan ustedes el escándalo que se montaría en este país si 23 personas murieran en un accidente de tráfico o laboral y no hubiera funerales de Estado, banderas a media asta, días de luto oficial y visitas de cargos públicos? Pues eso ha ocurrido en esta ocasión, porque eran inmigrantes del África negra. Ante la vergonzosa actitud de nuestros políticos, al menos la ciudadanía no puede perder su capacidad de sensibilizarse, de conmoverse ante la muerte de 23 personas. Insistimos, 7 de ellos criaturas de meses o pocos años, todos ellos ahogados. Es el titular de portada en una noche en la que volvemos a acercarnos al concepto del éxito con el autor del libro Prepárate para triunfar, con Joseph Ajran. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. Andalucía lideró la ocupación turística nacional en el Puente de la Constitución y la Inmaculada con un 66% de las 8 provincias andaluzas, 3 puntos más que el puente del año pasado, lo que confirman el liderazgo nacional y el año espectacular del turismo, una de las patas de la economía andaluza. El día de mayor ocupación fue el sábado 6, con prácticamente un 80% de ocupación. Por provincia destaca Sevilla y Córdoba. Sevilla con un 79% de ocupación en todo el puente, Córdoba con un 74,8%. Decirles que, por ejemplo, Sevilla llegó a tener hasta el 94% de ocupación el día 6 y que Córdoba superó el 90% de ocupación también el día 6. Por contra, las provincias que tuvieron un nivel de ocupación menor fueron las provincias de Huelva con un 45,3% y Almería con un 47,8%. El titular de Comercio también ha reclamado al Gobierno central, concretamente al Ministerio de Fomento, que autoricen una moratoria para los comercios de renta antigua, a los que les subirán los alquileres el 1 de enero, ya que estarían en peligro hasta 30.000 comercios andaluces. En un mes aproximadamente que llevamos transcurrido desde que le enviamos la carta hasta el día de hoy, no hemos tenido ningún tipo de comunicación ni ningún tipo de noticia. Para un gobierno tan acostumbrado a gobernar por decreto ley, como es el gobierno del Partido Popular, es muy sencillo modificar una simple disposición adicional, o una simple disposición, no me tome lo de adicional porque no tengo en este momento claro si adicional o final, saben que el nombre de cada disposición de este tipo varía, pero una disposición de la Ley de Arrendamiento Urbano, modificarla, eso se puede hacer aprovechando cualquier ley en tramitación, aprovechando cualquier decreto ley que se lleve a Consejo de Ministros. Nos parece importante porque ahí estamos hablando de economía de carne y hueso. Y otra buena noticia para la economía andaluza, que además proviene de un sector, el industrial, no muy dado a proporcionar grandes titulares en los últimos años. El polo químico de Huelva finalizará 2014 con un incremento de la producción de un 2% gracias fundamentalmente a las exportaciones. Primeras declaraciones de la Junta a propósito de la nueva etapa que parece encarar Izquierda Unida en el pacto de gobierno con el PSOE en el gobierno andaluz. La coalición de izquierdas no cuestiona el cogobierno, pero quiere marcar distancia respecto a sus socios y algunas de sus políticas y decisiones ante la cercanía de las elecciones municipales. El portavoz del gobierno andaluz ha restado hoy importancia a las críticas de Izquierda Unida hacia el PSOE vertidas en el documento que la Federación de Izquierdas debatirá el próximo 21 de diciembre. Críticas que, según el portavoz del gobierno, obedecen a la autonomía de Izquierda Unida como fuerza política. Pues lógicamente obedece a la autonomía de una fuerza política que está en su derecho a realizar las consideraciones que considere oportuno. Lo mismo podría pasar en sentido inverso. Avanzamos con casos de corrupción. El Partido Popular pide a la Junta que se persone como acusación particular en la causa de los ERES que investiga el Supremo sobre los diputados nacionales y senadores como los expresidentes Chávez y Griñán.
El Partido Popular, en este caso, ha presentado el escrito de personación ante el Tribunal Supremo en esta causa. Y miren ustedes, la lógica marca un camino. Ya no solo el PSOE políticamente debería personarse, sino que al margen de eso, el Gobierno de la señora Díaz tiene la obligación de defender los caudales públicos y tiene la obligación de perseguir cualquier quebranto del dinero público de todos los andaluces. Sobre este caso, singulares declaraciones del también senador del PP y alcalde de Tomares, José Luis Sanz, quien cree que no todos los imputados son iguales y que él, investigado por la justicia, no tiene por qué asumir responsabilidades políticas, y sí los expresidentes Chávez y Griñán. Todos los imputados no son iguales. No es lo mismo que te impute un juez porque un perro de la Guardia Civil ha encontrado 80.000 euros en el colchón en el que tú duermes, aquí te impute un juez porque dice la oposición que había un señor que no hacía su trabajo y tendrán que demostrar que efectivamente no lo hacía. No es lo mismo que te imputen por esto a que te imputen porque se creó un sistema de ayudas por los cuales se perdieron, hasta el momento, 885 millones de euros, y el señor Chávez y el señor Griñán son, por tanto, responsables de que haya X golfos que se han aprovechado de esos 885 millones de euros. Y concluimos el sumario con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien se ha pronunciado sobre la suspensión de empleo y sueldo del secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, como investigador de la Universidad de Málaga, al apreciar, recordemos, la institución académica, indicios de incumplimiento de contrato y de vulnerar la ley de incompatibilidades al cobrar al mismo tiempo de Podemos y de la universidad. Cree el ministro que el actual número 2 de Podemos pudo incumplir al menos 4 preceptos de su contrato. Si las informaciones sobre los condicionamientos de la ayuda de investigación son correctos, yo tengo la sensación de que el señor Errejón ha incumplido por lo menos 4 de las características de la ayuda que se le habían concedido. Y yo creo que si ha incumplido las condiciones del contrato, parece deducirse, pues es evidente que habrá que tomar las medidas oportunas. De todo ello hablamos en la tertulia en apenas media hora en compañía esta noche de José Luis Losa, de Javier Aroca, de Carmen Torres y de Francisco Morón. Pero hasta entonces tenemos la suerte de recibir y de acercarnos al concepto del éxito, del triunfo, con Josep Arram. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en A por Todas, en un programa nocturno de 8TV Andalucía. Le ven todos los andaluces. Usted acaba de presentar en Sevilla el libro Prepárate para triunfar. Antes que nada, ¿qué tal ha ido esa presentación? Pues estar muy agradecido a las 250 personas que habrán abarrotado el Instituto Cajasol y nada, muchísimas gracias. ¿Has tenido que firmar muchos? Pues sí, hemos calentado muñeca. Bueno, pues ahora espero que, bueno, también habrás calentado boca, ¿no? Y lengua para poder hablar ahora. Y precisamente quiero que nos cuentes, antes de nada, para ti, ¿qué es el triunfo? Antes de hablar de Prepárate para triunfar, ¿qué es el triunfo? ¿En qué consiste? Bueno, el triunfo es tener un trabajo, ser feliz, tener un entorno agradable, ¿no? Realmente hoy en día el triunfo no podemos aspirar a muchísimo más, ¿no? Realmente hemos de adecuar los estándares de bienestar, ¿no?, a la situación actual, y quizá algo que para nosotros era normal en el 2007, pues ahora hay que reajustarlo, ¿no? ¿Es más difícil lograr el éxito o asimilar el éxito? Yo creo que el éxito nunca deberíamos alcanzarlo. Yo creo sinceramente que cada vez que alguien o alguna empresa se ha considerado exitosa, se ha relajado y ha perdido, ¿no? Entonces, hemos de estar satisfechos de logros conseguidos, pero siempre manteniendo una tensión para no relajarnos. En este libro usted se apunta a la teoría de la finalización de la crisis. Estamos en los últimos coletazos de la crisis, de la recuperación económica. ¿En qué asidero se agarra? Bueno, me agarro en números, ¿no? Al final, en 4 trimestres consecutivos de Producto Interior Bruto creciendo, en estimaciones del Fondo Monetario Internacional del más 1,7%, creación de más de 500.000 puestos de trabajo durante este año, como hemos visto en el sumario, turismo en máximos, exportaciones en máximos, y luego indicadores financieros, ¿no?, como es que la bolsa pues a tope, la prima de riesgo en mínimos, ventas de coches, que parece un detalle absurdo, pero es el gran recuperador del consumo en máximos, y un creciente consumo eléctrico de las grandes empresas, ¿no? Todo eso está muy bien. Prácticamente son los postulados que repite un día tras día el Gobierno central del Partido Popular, pero ¿cómo se puede salir de la crisis con 5 millones de parados, con los bancos sin prestar dinero, con muchísimos trabajadores, millones de trabajadores españoles que siguen siendo pobres pese a tener trabajo?
Claro, porque una cosa son los números, otra cosa son las personas. Hay que matizar todo eso. Es decir, primero, los bancos no dan crédito. Depende. Es decir, a ver, todo radica por... Sí, pero usted mismo dice en este libro que ahora es más difícil emprender que antes porque los bancos no han abierto el grifo como antes. Por supuesto, pero sí que dan crédito. Dan crédito a proyectos viables, dan créditos a gente que se quiera comprar una vivienda, le dan una hipoteca. Lo que no nos van a dar es el 120% del valor de tasación. Es decir, como ocurría antes, sí. Como ocurría antes. Es decir, aquellos niveles de concesión de crédito que nos habían acostumbrado y que nos pensábamos que nos hacían un favor, pues eso es otra. Es con decir, tasaciones infladas. Exactamente. Hombre, no, es el del banco. Ostras, si me deja comprarme un coche y pagarme las vacaciones al Caribe, hostia, qué buen tío, ¿no? O sea, ahora no. Entonces, claro, no es que los bancos no den crédito, es que los bancos están dando crédito objetivamente en la justa medida a tipos, sí que es cierto, abusivos. Es decir, sí que creo que hay un gran desfase, ¿no?, en la concesión de créditos al tipo al que nos conceden ese crédito, ¿no? Entonces, ¿cómo emprender un negocio actualmente? Hay que aprovechar las nuevas tecnologías, hay que aprovecharse quizá de marcas ya creadas, como pueden ser franquicias, ¿no? Al final hay que entender, pues ya todo no vale, hay que aprender de los errores pasados, ¿no? Y uno de los errores que hemos cometido todos es pensarnos que teníamos un dinero que no teníamos. Usted dice una frase con la que yo comulgo completamente, pero es una frase políticamente incorrecta: somos tramposos por naturaleza. ¿Cómo se puede acabar con un país de Rinconeta en Cortadillo? Hombre, vamos a ver, un país donde el 33% del desempleo, según los políticos, es economía sumergida. Claro, si partimos de esta base, esto ya es tramposo por naturaleza. Pero esto no es que lo diga yo, es que lo dicen los políticos. Se asume en este país que 1/3 de los desempleados es economía sumergida. Claro, si yo quiero aspirar con 36 años a cobrar algún día la jubilación, está claro que no vivo en el país adecuado, porque en un país donde todo el mundo va a no hacer la factura y a admitir que no le hagan la factura, pues tenemos un grave problema de equilibrio entre ingresos y gastos. Y en ese equilibrio que usted busca para superar la tramposidad intrínseca de la gente, usted apuesta por bajar los impuestos. Explíqueme esa ecuación que no la he entendido muy bien. Bueno, pero esto yo creo que es de sentido común, ¿no? O sea, si le decimos a los ciudadanos paguen menos, van a terminar pagando. Absolutamente. Y esto se ha demostrado en la renta variable, por ejemplo, ¿no? Nosotros en nuestro mercado, en la bolsa, cuanto menos han hecho pagar, menos trampas han habido, ¿no? Ahora, por ejemplo, que va a haber una tributación del 25%, pues es que lo hace de nuevo el Ministerio de Hacienda. ¿Para qué? Para que la gente no arriesgue y no haga cosas que en principio podían ser de bajo sospecha, ¿no? O sea, la gente al final lo que quiere es contribuir, pero de una manera lógica, ¿no? Y al final, si tenemos menos que pagar al Estado, pues consumiremos más y el Estado ingresará más por impuestos indirectos. Es que no veo la dificultad, la ecuación. La verdad que hace usted afirmaciones, la verdad, muy interesantes. Por ejemplo, el 60% de los trabajadores tiene el talento dormido. Y le pregunto, ¿cómo un empresario debe motivar a su trabajador o cómo un empresario se puede motivar a sí mismo cuando muchos de ellos no trabajan en lo que les gustaría? Mira, yo aquí soy bastante crítico con el empresario y su relación con el trabajador, porque algo que además lo acabo de hacer público, ¿no? que critico al empresario es que no valora el capital humano. O sea, realmente el empresario, yo hablo en primera persona, ¿pensamos realmente que tendremos a los mejores si devaluamos su talento? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que si quiero tener a los mejores conmigo, les he de pagar bien, ¿no? Entonces, sí que yo pediría al empresario un esfuerzo, por ya no hablar de gente de 600 euros, 700 euros, sino que valoremos a la gente, valoremos su talento y valoremos la tarea y el valor que aportan a nuestra empresa, ¿no? Me va a permitir que utilice precisamente el título de este programa. ¿No hay que ir siempre a por todas? Y le planteo esta pregunta porque usted llega a afirmar que dar lo máximo implica, en ocasiones, bajar un poco el ritmo. Hay que darlo todo en momentos muy concretos. O sea, exigir a mis trabajadores, ¿no?, el 100% durante 8 horas al día, 5 días a la semana, eso es imposible, porque estamos inmersos en una suma de distracciones, ¿no? Ahora bien, hay momentos del día, momentos de nuestra estrategia operativa donde hemos de dar el 200%. Es entonces donde hemos de ir a por todas, ¿no? Pero hemos de seleccionar estas ventanas de eficiencia, ¿no? Permítame hacerle algunas preguntas, hacer un pequeño paréntesis y hablar de usted mismo, con dos grandes pasiones, la bolsa
y el deporte extremo, le gusta el vértigo, le gusta la velocidad, le gusta arriesgar. Sí, claro. Es evidente, ¿no? Me dedico a la bolsa hace 15 años, me dedico a hacer desafíos deportivos extremos, o sea que sí, la verdad. ¿Y se piensa bien en tensión? ¿O la tensión hace que saquemos lo mejor de nosotros mismos? Exactamente. O sea, la tensión es muy positiva y la competencia es muy positiva. Realmente, bueno, lo estamos viendo a nivel estatal, ¿no? Un gobierno en mayoría absoluta es muy malo, ¿no? Y entonces se cometen muchos errores. Pero la competencia es muy positiva y eso hace que nosotros seamos mejores y que las empresas sean mejores. ¿Usted considera que ha triunfado? Bueno, he conseguido dedicarme a lo que quería ser de mayor y vaya, consolidar estos niveles me daría más que satisfecho. Explíquenos a todos los andaluces que nos ven, ¿qué es dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Es una marca, ¿no? Una frase, una filosofía de vida que nació a través de las redes sociales hace 5 años y que lo que quiere transmitir es que realmente no pensemos que algún día encontraremos el límite, sino que siempre tengamos algún objetivo en la vida que nos haga sentir motivados para ser eficientes, ¿no? Porque realmente si en la vida no tenemos un objetivo, pues probablemente el tiempo pasa a la deriva y eso es un poco grave. Pero a veces hay que cambiar. Hay que tomar otro destino, abrir nuevas sendas. ¿Cómo se supera el miedo al cambio? El miedo al cambio se supera no teniendo miedo a fallar. O sea, vivimos en una cultura donde nos han educado en que todo va bien, ¿no? Y no, o sea, nos puede ir mal. Y yo puedo mañana tomar una decisión y puedo fallar. Puedo arrancar un negocio y me puedo equivocar, ¿no? Pues es muy importante que tengamos la calma, que analicemos bien nuestros errores, que aprendamos de nuestros errores y que seamos valientes. Pero solo el inconformista puede llegar al triunfo. Hombre, por supuesto. Una sociedad cuya aspiración es ser funcionario, eso no es una sociedad modelo. ¿Y cómo inculcamos que quieran ser emprendedores? Es generacional y todo empieza por nuestros vínculos más familiares, educar a nuestros hijos, a nuestros primos, a que si tienen una idea la desarrollen y si les sale mal les apoyaremos, no se lo reprocharemos, ¿no? Como hasta ahora está siendo en este país, ¿no? ¿Para triunfar hace falta conocer o verle la cara al fracaso? No necesariamente, ¿no? Esta filosofía americana del hemos de fracasar unas cuantas veces. Tropezar para levantarnos. Mejor que no, ¿eh? Lo que pasa es que si nos pasa hemos de aprender de ese error, ¿no? Y todos hemos tenido esos tropiezos y yo personalmente al menos he aprendido de ellos. Decíamos en portada precisamente cómo la ciudadanía no está perdiendo su capacidad de sensibilizarse con el fenómeno migratorio, pero sí los políticos muchas veces están distanciados de la realidad, ¿no? Y precisamente usted afirma que le llama poderosamente la atención que muchos de nuestros rectores públicos, incluso funcionarios, nunca hayan pisado una empresa privada, ¿no? Por eso estamos viendo esa desafección ciudadana hacia la política y no sé si le meto en un brete. No me metes en ningún lado. O sea, el desencanto es generalizado y yo me incluyo en primera persona. O sea, ha habido un desencanto político tremendo, una falta de confianza tremenda, una sensación donde este país lo vamos a sacar nosotros y no nos van a sacar de los políticos de ellos. Y bueno, aquí yo creo que está la reflexión, ¿no? Que es muy impopular, pero que creo que entra la justa medida en la razón, ¿no? ¿Es justo que un político cobre 100.000 euros al año? ¿Presidente del gobierno cobre 100.000 euros al año? Y a mí no me sirve que un presidente del gobierno ha de estar solo por vocación. Es que no me sirve, porque yo quiero lo mejor para mi hija de 5 años. Entonces yo quiero al mejor presidiendo mi país, ¿no? Claro. Por tanto, usted se apunta a la teoría, entre las que yo me incluyo, que los políticos, o no todos los políticos, están tan bien pagados. Están muy mal pagados. O sea, al final, claro, si un presidente de IBEX 35 cobra 5, 6, 8 millones de euros, ¿por qué el talento...? Claro, el talento, el cerebro, no va a querer estar en política. Por Dios, es que es sadomasoquismo, ¿no? Si tú puedes cobrar 8 millones o 5 millones en cualquier empresa de IBEX 35, ¿para qué vas a ir a cobrar 100.000 euros para gobernar un país? Y no me sirve lo de la vocación, es que no me sirve. Yo quiero el talento. ¿Por qué hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Porque nos han hecho creer que podíamos pagarlo, ¿eh? Y al final es cierto que la parte de culpa de los bancos radica en que hemos entrado en la oficina bancaria y nos han hecho pensar que con nuestro salario, aunque fuera el 70-80% de la cuota que teníamos que pagar, pues íbamos a tener ese salario toda la vida y ese banco iba a cobrar esa cuota toda la vida. Pero nos engañaron porque nos dijeron a toda una generación que había que comprar antes que alquilar, ¿no? Precisamente en contraposición, en las antípodas de lo que se hace en los países europeos, ¿no? ¿Pero quién nos engañó? Nuestros padres.
¿A quiénes engañaron nuestros padres? No, porque ellos venían de una... Yo tengo 36 años, ¿no? Y mi madre, 65 años, venía de una dictadura. Entonces mi madre quería transmitirme valores estables, ¿no? Quería transmitirme que lo más seguro era tener una carrera universitaria y un piso en propiedad. Ser FP estaba marginado, ¿no? El tío que iba a FP es mal estudiante y el que se iba de alquiler tiraba el dinero, ¿no? Entonces yo aquí sí que espero que la sociedad española aprenda algo y, ¿no? Pues a nuestros hijos, ¿no? Pues le transmitamos que si quiere formarse, pues quizás mejor que se especialice en un oficio, ¿no? Y si quiere irse de alquiler, pues animarlo, porque no va a tener un contrato con una entidad bancaria durante los próximos 30 años. Reflexionabas antes sobre la necesidad de que se afiance la cultura del emprendimiento, pero ¿cómo se supera esa imagen crítica denostada del empresario de barriga y puro? Mira, yo creo que pues aquí hay un empresario que ni de barriga ni puro y muchos tatuajes. Me entienden, ¿no? Y poca corbata, ¿no? Pero yo creo que lo que ha de entender la gente, y hablo por primera persona, que lo último que desea un empresario, especialmente de las pymes, es despedir a alguien. De verdad, es que haces todo lo posible para no despedirlo, ¿no? Entonces, lo que creo que el empresario también creo que es justo que se sienta más apoyado, ¿no? por la sociedad, ¿no? No es el malo, o sea, es el que te puede crear un empleo, ¿no? Pues animémosle, no le desanimemos. Usted pone especial énfasis en este libro en articular una serie de protecciones ante riesgos que puede volver a cometer este país. Me cuentan que la presentación de hoy ha alertado además, por ejemplo, de la economía inviable que preconiza Podemos. ¿Por qué? Bueno, pues esto es una realidad financiera. Yo lo que he dicho en la presentación es que financieramente, y lo sé, y lo digo porque lo sé de primera persona, que habría una serie de fondos que ahora mismo tienen grandes capitales invertidos en este país, que cogerían el dinero y se lo llevarían a otro país, porque consideran que financieramente y a nivel presupuestario todas las medidas que propone Podemos no son viables a nivel de ingresos y gastos. Al final una empresa es tanto ingreso, tanto puedo gastar. Yo simplemente mantengo en lo que sé. A partir de aquí, todas las políticas macroeconómicas, etcétera, etcétera, pues será trabajo del macroeconomista. A nivel financiero, que la prima de riesgo subiría exponencialmente si Podemos fuera una realidad a nivel gubernamental. Eso es una realidad. Simplemente, o sea, no es ni bueno ni malo, es una realidad. Y aquellas personas que decían esta opción política, pues han de saber esto. ¿Que les compensa? Perfecto, adelante. ¿Cómo se evita que lo que tanto se ansía no te ahogue? Es decir, que le vemos tanto las expectativas que acabemos con la metáfora del escalador congelado, que no llega a la cúspide y se queda a medio camino. Bueno, yo creo que el problema es siempre de expectativas, ¿no? Siempre se sobreponderan expectativas y se infravaloran, ¿no?, realidades, ¿no? O sea, al final yo creo que hemos de ser muy objetivos, nunca podemos esperar muchísimo de nadie y hemos de ser muy conscientes de lo difícil que es cumplir las cosas y ser conscientes, dedicarnos en nuestros pequeños círculos, ¿no?, en nuestros pequeños grupos, ayudarnos entre nosotros, ¿no?, porque a veces la ayuda está mucho más cerca de lo que nos pensamos. Nos quedan tan solo 30 segunditos en los que le invito a que usted le diga a los andaluces por qué deben comprar su libro. Parece casi un eslogan final de campaña. Pero... Sí, es que además soy muy mal comercial, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, un libro es una gran inversión porque aplica la máxima a la bolsa, que es pérdida limitada, beneficio ilimitado. Solo tienen a perder 15 euros. Josep Arran, muchísimas gracias por acompañarnos en A por Todas, en 8 Andalucía, y mucha suerte. A vosotros, gracias. Venga, volvemos después de la publicidad y analizamos la actualidad con los tertulianos que nos acompañarán esta noche. Después de la entrevista a Josep Arran, que es el autor del libro Prepárate para triunfar, abordamos la tertulia de cada noche en compañía de Javier Aroca. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida, Carmen Torres. Buenas noches. Igualmente, Francisco Morón. ¿Qué tal? Buenas noches. José Luis Losa, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué tal el puente, la Inmaculada y la Constitución? Yo te voy a decir lo que me dijo mi compadre. Le dijo, compadre, ¿dónde te vas? Y me dijo, si no tengo ni para quedarme. Bueno, una buena alternativa, quedarse en Andalucía. Bueno, por eso, pues yo me he quedado. Que me sale más barato. Pero no llores tanto. No, pero que es mejor quedarse aquí, me sale más barato.
¿Qué Yo tal? trabajando, pero mucha gente, te ¿no? compadecemos. Mucha gente en el centro, mucha gente paseando, coincido contigo. Claro. Que es gratis, pasear Claro, es gratis, pasear es la ciudad es llena y la gente en la calle paseando y viendo. Y no sé si luces. darle la enhorabuena o pegarme un tiro con el trenecito que ha puesto Zoido por el centro de Sevilla. Eso es lo que se llama Operación muchos Talento, trenes. creo que se llama, ¿no? El trenecito, vamos, del TVO. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que tenemos, porque han querido soberanamente los hay sevillanos. que fomentar a la gente en la calle y el consumo, ¿no? Sí, hombre, con un trenecito por todo el centro de Sevilla. Bueno, pues hay trenes para ir de una urbanización a la playa y eso. Eso. José Luis, ¿dónde has estado? Buenas noches. Pues yo he hecho aquello que no debo hacer nunca, que es descansar. Me digo no debo hacer nunca porque cada vez que lo hago me resfrío, como ahora, ¿no? Uno se relaja, las defensas bajan y ya todos los virus encima. Así que he dicho, no, definitivamente tengo motivos para no parar nunca, para viajar, porque cuando me quedo a descansar un poquito... Hay que tener ritmo alto para que no Efectivamente, coger ninguna bacteria. En cualquier ningún caso he virus. aprovechado para descansar un poco, para visitar o pasear por Sevilla y constatar efectivamente que era mejor estar en casa que en la calle porque no se cabía. Bueno, pues efectivamente quiero hablar precisamente de eso, de la imagen que han ofrecido nuestras capitales y sobre todo la ocupación turística que ha ofrecido esta mañana el consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez. Tras el Consejo de Gobierno daba las cifras, en torno a un 66%, 3 puntos más que el año pasado, y Andalucía ha liderado de nuevo el turismo en este puente. El día de mayor ocupación fue el sábado 6, con prácticamente un 80% de ocupación. Por provincia destaca Sevilla y Córdoba. Sevilla con un 79% de ocupación en todo el puente, Córdoba con un 74,8%. Decirles que, por ejemplo, Sevilla llegó a tener hasta el 94% de ocupación el día 6 y que Córdoba superó el 90% de ocupación también el día 6. Por contra, las provincias que tuvieron un nivel de ocupación menor fueron las provincias de Huelva con un 45,3% y Almería con un 47,8%. El turismo, de nuevo, la pata de la economía andaluza que más tira del carro de la supuesta recuperación. Empiezo contigo, Javier Aroca, que conoce muy bien el sector turístico por razones obvias, no hace falta repetirla. Fuiste viceconsejero de turismo. Son datos espectaculares, ¿no? Sí, yo di varios récords del mundo también cuando fui viceconsejero. No vaya a creer que no. Yo batí varios récords también. O sea, nunca... No, sí, claro, es una de nuestras potencialidades. Si le añadimos... El turismo no es un decorado de cartón. Yo creo que el mejor atractivo para el turismo es un modelo de ciudad, un modelo de país, y Andalucía lo es. Tiene unas capacidades naturales impresionantes. Si a eso une que nuestras ciudades son muy bonitas y que el tiempo estuvo extraordinario, pues claro, se da el cóctel perfecto para que la gente se lancen a la calle. El que tiene dinero porque tiene, y el que no tiene porque dónde le va a salir más barato que estar en la calle dando paseo. Por tanto, desde ese punto de vista, maravilloso. A mí me gustaría que estos datos, yo incluso cuando tuve esa responsabilidad, siempre procuraba acompañar ese dato al empleo, porque me parece muy bien que haya mucha ocupación, me parece muy bien que haya mucha gente, me parece muy bien, pero si eso no se traduce luego en empleo, entonces los números no me cuadran. Yo quiero ver, claro, bueno, el y empleo consumo, de calidad, ¿no? Sabemos la ocupación, lo que no sabemos es, los empresarios el tendrán que decir ahora si ha habido consumo real o no. También, en la hostelería también parece que bueno, pero yo tengo muchos amigos, conservo buenos amigos en ese gremio todavía y me dicen que sí, que mucha gente, pero la gente cortita, ¿no? O sea, volvemos a hablar de consumo, ¿no? y me parece fundamental, y de economía. Pero hay que meter una nueva variable. Después estamos en contra, o hay una parte que está en contra, de que los comercios abran días festivos, porque claro, las grandes cadenas, ya ha pasado que hemos tenido Sevilla, por ejemplo, llena, o Córdoba llena, o Granada llena, y el sábado y el domingo estaban cerrados la mayoría de los establecimientos. Tenemos que decidir si queremos fomentar ese consumo y ser la ciudad de las compras, que la gente, los madrileños, los catalanes vengan a Andalucía y compren, o si queremos que pasen por nuestras calles y no hagan nada, y pasen por las calles y saquen la foto. Sí, pero hay mucho pequeño y mediano empresario también que sus comercios no quieren que se pueda abrir tanto, porque ellos no pueden sostener lo que es. Y yo estoy de acuerdo, pero para eso está la libertad. En este mundo de depredación que se compite por un duro, el que no quiere abrir está perdido. Porque al final el futuro es abrir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que los dos que tienen una tienda y no abren, dicen, hombre, es que si abro tengo que pagar 2 jornales. Ya estamos y estoy de acuerdo con ellos, pero yo puedo decir, oye, pues yo no abro, porque no me merece la pena. Pero de ahí a decir, no, que la ley esté hecha para que no abra ni yo ni el de al lado, que es lo que ocurre en estos momentos en muchísimas ciudades y en lo que ha estado presionando el gobierno central para que haya mayor libertad de horario y la Junta se resiste.
yo creo que eso hay que hacérnoslo ver, porque, lo insisto, lo de este fin de semana ha sido clarísimo, de decir, cómo puede haber miles de personas por los centros de algunas ciudades de interior como Sevilla, Córdoba y Granada, que han batido todos los récords, y que la gente tuviera que estar paseando por la calle porque no podía entrar a las tiendas a comprar. Sí, yo quiero en ese sentido apuntar otro análisis, una reflexión que se hace desde el propio área de fiestas mayores del Ayuntamiento de Sevilla. Imagino que en otras ciudades también se lo plantearán, que es el modelo de turismo que queremos. Por ejemplo, vemos que en Barcelona bate todos los récords de turismo, pero que ese turista crea más problemas de las soluciones del dinero que aporta. Un turismo barato, un turismo hasta cierto modo gamberro, que van sin camisetas, que no respetan ciertas normas, y aquí en Sevilla, por ejemplo, se está haciendo esa reflexión. Hay que ver estratégicamente qué turista quieres que venga y qué quieres que aporte a la ciudad. Y qué oferta le haces, porque pero el turista que consume necesita que los establecimientos estén abiertos. El turista que solo pasea, que viene con una mochila, pues no llena taxis, restaurantes, hoteles, ópera, espectáculos. Sí, pero ¿qué oferta? Quiero decir que no vale solo combatir récords. Tenemos un millón, hemos tenido un millón. ¿Qué oferta cultural ha habido en Sevilla este fin de semana? Ninguna, excepto Los Miserables. Por eso digo que es una cuestión estratégica y que hay que diseñar mejor, no solo traer y traer. Si tú vivieras fuera de Sevilla, diría, bueno, voy a aprovechar este puente para ir a Sevilla, que es una ciudad, Sevilla, Granada o Córdoba, es una ciudad maravillosa, en donde me lo voy a pasar muy bien, hace un clima estupendo y la arquitectura es espectacular y la gente mejor todavía, vale, de acuerdo, dice, bueno, y además voy a comprar, tú dices, bueno, ¿y en Sevilla qué compro? Una caja de Inés Rosales, está muy bien, además es una tienda magnífica de la calle San Francisco. No, que me parece estupendo, pero bueno, mire usted, ¿qué aliciente? ¿A qué vienen a comprar aquí? O sea, ¿cuál es el atractivo comercial de Sevilla, por ejemplo, o de Córdoba? Insisto, a lo mejor no tiene que ser eso, a lo mejor bueno, tiene que ser una serie de espectáculos, es obligación del ayuntamiento con los empresarios de la ciudad de diseñar conjuntamente un plan estratégico turístico que ponga en valor esos elementos que pueden ser un atractivo. Pero bueno, si no nos conformamos con eso y al final queremos que la ciudad esté llena de chiringuitos, porque lo que había, por ejemplo, que eso es un monumento que podrá gustarnos más o nos podrá gustar menos, pero es monumento arquitectónico de primer nivel. Y estaba lleno de chiringuitos, como si fuera la plaza de un pueblo, y perdón por los pueblos, de un pueblo me refiero feo, ¿no? Y encima un trenecito marinero pasando por allí, si ese es el modelo de turista. Bueno, y los camellos ya defecando, porque lo voy a decir de una manera fina, los camellos defecando a diestra y siniestra, que yo no he visto un animal que más inclinado a esas funciones escatológicas, y que si ese es el modelo del señor Zoido para Sevilla o de los señores Zoidos para otras ciudades de Andalucía, sí. Hay que planificar mejor eso, porque al final la oferta que tenemos yo conozco aquí Sevilla, nosotros, la feria, la ruta de la tapa, las ferias, las verbenas estas que hay en el centro, y eso te atrae al turista que te atrae. Entonces hay que planificar mejor. Habrá que preguntarse, y lo pongo encima de la mesa, si creéis que realmente esta oferta turística habrá atraído a los turistas que vienen de otras comunidades o de otros países, hayan venido a ver a Sevilla y se hayan encontrado un centro colapsado totalmente, ¿no? Bueno, además habrán dicho, para venir aquí a encontrarme un puesto, para comprarme una pulserita, un burrito y un queso de eso, que me lo encuentro en todas las ciudades del mundo, pues para eso no... Soy muy crítico, pero con honestidad no creo que los visitantes hayan ido descontentos ni de Sevilla ni de Córdoba. Han ido encantados, han pasado buen tiempo, por lo que es pero Sevilla, pero vuelvo a la misma idea. Eso es, yo he tenido también amigos viniendo este puente y me decían, oye, ¿puedo ir a comprar? No podían ir a comprar. ¿Podemos ir a ver algún espectáculo? No. Solo estaba Los Miserables en Fibes, porque ni el Teatro de la Maestranza, ni el Teatro López de Vega, ni el Teatro Central tenían programación. Un puente lleno en Sevilla, por ejemplo. Exacto, y no quiero centrarme en Sevilla, porque aquí podemos hablar de Córdoba, Granada y otras muchas, ¿no? Efectivamente hay que planificar un poco mejor este tipo de turismo que queremos atraer, pero ahí es que hay una contradicción clara, insisto, en el tema de los comercios, especialmente, ¿no? En la Junta de Andalucía. Y sobre todo, Losa, ¿cuántos puestos de trabajo? Claro, pero al final es una actividad económica, ¿no? Eso, o es que somos una ONG. Claro, no somos turistas, pero es que si se abrieran esas tiendas esos días de festivos, efectivamente habría más puestos de trabajo, por supuesto, coyunturales, pues bueno, pero pues se crearía empleo. Bueno, pero es trabajo, ¿no? Claro. Porque vamos, eso es lo que dice la reforma laboral del señor Rajoy.
Pues entonces vengan puestos de trabajo, pero claro, si no se abre, ¿cómo se va a trabajar? Y si no se trabaja, no se crea riqueza, ni se consume. Bueno, yo no sé cuánto dinero entra en Córdoba, cuánto dinero entra en Granada y cuánto podía haber entrado si se hubieran dado otras condiciones. Y hay que pedir responsabilidades. Por ejemplo, aquí en Sevilla, no solo ahora, sino en feria, ha habido muchos problemas porque los turistas de gran poder adquisitivo que venían a las corridas de toros, con el problema que hubo también del boicot de los grandes toreros, todas esas cuestiones afectan al tipo de turista que te viene, sí, al del crucero, los cruceros que vienen, que son potentes, que son de extranjeros, de gente con capacidad, que sí que pasan un día en la ciudad, un día laborable, y entonces sí gastan dinero y entran y salen. Eso es lo que hay que planificar bien. Y a mí me consta que el Ayuntamiento de Sevilla, desde luego, está por la labor. No sé, en el caso de sin embargo, por la de analizar eso y no acabar como Barcelona, que es desbordados por turistas que van sin camiseta por la calle bebiendo calimocho. En esta primera oportunidad no había ninguna oferta porque el propio Ayuntamiento se encargó de difundir un testimonio sonoro y escrito del propio alcalde jactándose del 100% de ocupación. Claro, claro, eso es la política. Cifras falsas, porque el consejero nos ha dicho hoy que la ocupación era del 80% en el conjunto del puente y del 90% tan solo el sábado, el día 6. Pero en cualquier caso, estamos hablando de una ocupación que no llega al 100%, como dijo el alcalde, precisamente de una ocupación plena de la que se jactaba el alcalde. No hablaba de la calidad, sino de la cantidad. Una vez que llegas a esos límites, te tienes que empezar a plantear qué hacer con eso y que no te rebose, ¿no? Que es lo que decíais, que no se puede andar por el centro, que no se puede entrar en el Alcázar, que no se puede, que están desbordados y sin planificación, ¿no? Y no acabar, que no acabe derivando, morir de éxito, ¿no? En el turismo, que sean récord y récord, pero que eso no lleva a ningún lado. De las pocas cosas que ha funcionado y muy bien ha sido un año más el SICAP, el Salón del Caballo en Fibes, que hizo creo que fue un gran acierto hace un par de años cuando trasladó la fecha de la celebración al Puente de la Inmaculada y evidentemente ha contribuido de una forma espectacular a la llegada de turistas a Sevilla en este puente. Lo digo porque además están en un momento planteándoselo si para el año que viene modifican la fecha o no, y espero por el bien de la ciudad que lo mantengan en la fecha actual. El consejero también dijo recientemente en un consejo de gobierno que eso es otra cosa para analizar, que los consejos de gobierno y al final las cosas que se están aprobando está llevando Izquierda Unida la iniciativa en muchos casos. Por ejemplo, en el de turismo hablaba de hacer ofertas complementarias entre las ciudades. Muy bien enseñado, lo dejamos muy bien enseñado. Lo dejaste bien. Muy bien enseñado. Lo de hacer las ofertas complementarias entre, yo qué sé, Sevilla, Málaga, Cádiz, poder ofrecer una oferta conjunta, acabar con los localismos en ese sentido. Yo creo que eso es un buen trabajo que se podría plantear. Por ejemplo, los cruceros de lujo que amarran en Málaga, en Cádiz, luego terminan yendo. Claro, es que, por ejemplo, venir a Sevilla. Pero aparte voy a hablar de Sevilla, que me perdone, yo sé que me está escuchando gente de toda Andalucía y perdonadme si me refiero mucho a Sevilla, pero es que es mi ciudad, pero no tengo, es donde puedo dar mejor ejemplo sin equivocarme. Venir a Sevilla, por ejemplo, desde Bilbao, y no aprovechar a irse, por ejemplo, a Ronda o a Cádiz o a Antequera, es que es un crimen. O sea, ¿cómo estamos? Es que usted va a venir aquí a Sevilla y no vaya a Ronda o no vaya a Antequera, hombre, pero es que eso es un crimen, vamos, o a Cremona, por ejemplo. Al igual que nosotros vamos a Italia y hacemos el recorrido típico Roma, Florencia y Venecia, que lo hacemos todos, Sevilla es un conjunto y el extranjero que viene tiene claro que viene a ver en Sevilla, Córdoba y si por Alhambra o un día de playa en Málaga. Es decir, pues ese catetismo de yo solo a lo mío es ridículo. Pero eso es lo que hay que conseguir. Es lo que hay que conseguir. Especialmente usted, si es lo mismo, si usted tiene unas comunicaciones afortunadamente muy buenas para poder estar por la mañana desayunando calentito en la Macarena y al mediodía comer en Ronda y por la tarde estar en Antequera, si lo puede hacer. Y entonces sí que va a volver. Cuando vaya a Ronda y vaya a Antequera y conozca lo que hay que potenciar. A Cádiz, entonces, bueno, pues pasa que yo no quiero que vaya mucha gente a Cádiz, que allí estamos ya bastante. Que nos lo dejen, que vayan, que allí sí que hace falta que vayan. Ahí sí hace falta, evidentemente. Y ahora que van a tener nuevo puente, o vamos a tener nuevo puente de aquí a nada, según dicen. Eso lo tengo yo que llegamos el puente del Bicentenario, ¿no? Todo lo que han tardado en hacerlo. Mucho levante, ¿no? 20 años de puente que llevamos, ¿no? 20 años de puente. Pero el otro día dieron una rueda de prensa allí, enseñaron a los medios de comunicación cómo va aquello, vaya un 85% ejecutado, dicen que el año que viene es el momento fundamental ya de terminar el tablero y a partir de ahí
Llegan elecciones, se acelerarán los procesos. El tablero es muy alto, ¿no? Por cierto. El tablero es el segundo o el tercero más alto del mundo. Y ahora cómo se pesca desde arriba. Está prohibido ya en el Puente Carranza pescar, y menos allí, 60 y pico metros de gálibo. ¿Te imaginas cómo tiene que ser? Es espectacular, es verdad que es espectacular. En fin, Losa, por cierto, el puente, una anécdota. En 1996, primera rueda de prensa de quien les habla, presentación del puente por Teófilo Martínez. 1996, primera rueda de prensa. Eso decían en Twitter que el puente del Bicentenario por lo que se va a tardar en construir, ¿no? Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis. El cuadro de la familia real. Y luego para meter la pata, porque ya sabéis cuál es la broma, ¿no? Que falta el pequeño Nicolás. Con la comisión. Todo puede llegar, todo puede llegar. Bueno, el puente nos ha dado la buena noticia del turismo, evidentemente con matices, con los matices que han puesto nuestros tertulianos aquí encima de la mesa, pero sí me gustaría poner encima de la mesa una reflexión. Intento que sea lo más profunda y sincera posible por el escándalo que, a mi juicio, supone lo que ha ocurrido este puente con el drama migratorio, la tragedia de Almería, con 23 inmigrantes ahogados en el mar de Alborán, 7 de ellos bebés más indefensos y más inocentes que sus propios padres, que los propios inmigrantes que cruzan el estrecho de Gibraltar. Y lo más escandaloso ha sido la indiferencia. Cómo se han puesto los políticos y los gobiernos de perfil. ¿Se imaginan ustedes que 23 personas murieran en un accidente de tráfico, un accidente laboral, y que no hubiese ni un día de luto oficial, ninguna bandera media asta, ningún funeral de Estado, ningún político acercándose a esa zona? Hay 7 mujeres destrozadas que están siendo atendidas por la Cruz Roja, 7 madres que están destrozadas, rotas, y además con un gran sentimiento de culpabilidad, como nos contaban los portavoces de Cruz Roja, que han perdido a sus bebés, se les han escapado de las manos y han muerto ahogados en la oscuridad, en el estrecho de Gibraltar, en el mar de Alborán. Y lo dicho, silencio absoluto de las administraciones públicas, de los gobiernos, de los políticos. A ver, ¿quién quiere empezar? Es espeluznante, ¿eh? Yo, como mujer y como madre, cuando lees el relato, lo que dicen los voluntarios de la Cruz Roja, cómo tienen que dejar a esas mujeres en soledad para que vayan asumiendo su propio drama, darles móviles para que puedan desahogarse con sus familias tan lejos, es realmente espeluznante y descorazonador. Lo que tú dices, cierto, ¿no? Parece que no se toma como un problema, yo no sé si decir de Estado, un problema que el drama que vemos a diario. Venía escuchando en la radio que comentabais que la gente sí lo sentimos así, pero se echa de menos la reacción política, ¿no? Y se vuelve a mostrar la lejanía de los políticos de lo que para la gente, sobre todo los que viven en esa zona, los de Cádiz, Almería, que viven ese drama a menudo, cómo lo sienten y lo conmovidos que están por estas cosas, y sin embargo no tiene esa repercusión política e institucional. Es que los políticos dan por hecho es como si asumiesen que hay un número de muertes que se tienen que producir a lo largo del año por culpa de la inmigración, ¿no? Y por no saber tratar ni atajar este tipo de también problemas. También que están de puente. No también han estado de puente, porque es lo mismo si estuviesen trabajando nunca también. De poner una solución sobre la mesa. O sea, realmente nunca se ha sido capaz de poder una solución, de poder llegar a un acuerdo, de facilitar las cosas, de poder decir una alternativa o de tratar realmente a los inmigrantes de la manera que mejor se pueda, ¿no? Son siempre voluntarios, Cruz Roja, lo que es la sociedad civil. La actuación de la sociedad civil es la que está salvando. Por este intentar tipo de dramas, ser ¿no? positiva, ayer que estuve en la rueda de prensa de Antonio Sanz, que es una persona de Cádiz que conoce muy bien, aficionado, radioaficionado, miembro de la Cruz Roja, es verdad lo que él decía, que sí ha habido avances en materia del CIBE, que se ha ampliado mucho su actuación por las costas andaluzas. Hay que buscar un equilibrio entre el control de las fronteras, la lucha contra las mafias y la solidaridad, ¿no? Que sí que hemos avanzado algo en estos años. Cuando hay tragedias tan inmediatas como la de esta persona. De todas formas, yo creo que no solamente han estado de puente los políticos y algunos medios de comunicación, también han estado de puente la ciudadanía. Por eso pregunto, ¿hemos perdido la capacidad de sensibilizarnos? Sí, no es que hayamos perdido la capacidad de sensibilizarnos, sino que la gente sigue siendo sensible, y sobre todo los andaluces que viven en los sitios más próximos donde se producen este tipo de desgracias tienen la sensibilidad a flor de piel. Uno se va a la costa de Almería, a la de Granada, a la de Cádiz, Málaga, y la gente tiene una sensibilidad, una solidaridad. Incluso la fuerza de orden público. A mí a veces me emociona el ver con la ternura que la Guardia Civil, por ejemplo, trata a la gente cuando llega. A mí claro, tengo una visión de la Guardia Civil, sobre todo los que somos mayores, pues muy distinta, y cuando lo veo a mí por lo menos me emociona, y vaya de aquí mi respeto y mi consideración y mi agradecimiento como ciudadano.
pero es también la sociedad la que está un poco anestesiada, y eso es fruto también de la mala inquina de algunos políticos, porque ahora cuando hay una desgracia de esta todos nos conmovemos, pero luego los medios de comunicación están también llenos de declaraciones xenófobas y racistas de algunos políticos que no tienen ningún escrúpulo cuando hay algún problema de echarle la culpa a los inmigrantes, por ejemplo en problemas de orden público, en problemas de criminalidad, en problemas, por ejemplo... Yo no estoy de acuerdo bueno, contigo, sí, mira, yo pero creo que se dice, mira, menos, pero no son los menos. Mira, por ejemplo, cuando se habla de recortes en la sanidad, uno de los discursos más socorridos que ha habido sobre la mesa ha sido que los inmigrantes abusan, pues luego se ha demostrado que es absolutamente falso, que abusan de la seguridad social. Es falso. Es falso. Y cuando se dicen otro tipo de cosas, es falso. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? O por ejemplo, cuando se dice no pagan impuestos, falso, también es falso. Entonces, claro, cuando se van goteando con este tipo de cosas, la sensibilidad brota cuando, claro, cualquier ser humano, cuando ve una mujer sufriendo, un niño sufriendo, supongo que se conmueve. Pero en el background del pensamiento late esa especie de repulsa todavía por el inmigrante. Pues que se queden en su tierra, pues ¿por qué no venga? ¿Por qué le ha dicho que vengan? Ha habido el caso también en Sevilla del joven que estaba vendiendo pañuelos en el Tardón, cerca de Triana, y ha encontrado un maletín con 3.000 euros. 3.000, y los ha devuelto. Pero a mí lo que me ha conmovido no es que lo haya devuelto, es la historia de este señor que está vendiendo pañuelos para estudiar medicina. Y está estudiando medicina en Sevilla porque él era médico en su país de origen, que no recuerdo si era Laos o Nigeria, y no le convalidan el título. Y el hombre está vendiendo pañuelos para sacarse un dinero para estudiar medicina. O sea, pero es que hay algunos ejemplo... Yo conozco algunos, mi barrio, por ejemplo, que uno de los muchachos que se ponen allí, no es que estén estudiando, algunos que son licenciados. Claro, él era médico, pero no le sirve el título, entonces se lo está volviendo a sacar. Y tienen una simpatía, tienen una amabilidad. Y ya que a la sociedad más conservadora le gustan tanto los creyentes, pues son gente que yo, por ejemplo, me lo encuentro por la mañana rezando. Sí, también muy creyente. O sea, por la mañana, tanto los cristianos como los musulmanes se levantan, lo primero que hacen es ponerse a rezar. Hay que tener ganas de rezarle a Dios. Por eso te digo que los estereotipos que tú hablas de que si vienen y no contribuyen, es que los ejemplos que tenemos de que no es así están en el día a día. Pero Carmen, existe, en mi calle, en el semáforo de mi calle, en la esquina, hay un señor de color también vendiendo pañuelos, pues habrá que ver su historia. Lo mismo es parecida a la de este hombre, ¿no? Que son licenciados, que son médicos y que vienen aquí y se ven abocados a lo que se vea, a vender pañuelos. Y el negro que vende pañuelos en Plaza de Armas, que siempre va disfrazado, no sé si lo podéis situar, perfectamente. Howard Jackson. Sí. Tuvimos la oportunidad hace tiempo de hacer un reportaje a esta persona. Esta persona era diplomática y tuvo que huir de su país por la guerra, porque pertenecía a un bando. Y está aquí vendiendo pañuelos, o sea, son gente incluso preparada, más preparadas que incluso el común de los mortales aquí, ¿no? Bueno, José Luis, ¿qué te parece lo que ha ocurrido? Pues terrible, igual que estáis comentando, o sea, eso creo que no hay posibilidad de debate alguno, me parece un horror. Estaba escuchando atentamente lo que decíais porque es cierto que en este caso particular quizá debamos entonar el mea culpa también todos los medios de comunicación, que hemos vendido un fin de semana alegre, festivo, el momento de las compras, el momento llegó la Navidad, vuelve a casa por Navidad. Y es cierto que a lo mejor no se le ha dado la repercusión que debía una desgracia como esta, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hay dos temas que hay que apuntar. Uno, es hora de que España, junto con Italia y otros países del sur de Europa, den ya un golpe encima de la mesa y convenzan a la Unión Europea de que esto es un problema de Estado para toda la Unión Europea. No es un problema que tienen los andaluces o los españoles o los de Sicilia o los de Italia. Es un problema de toda la Unión Europea. Problema terrible de vida humana, ¿no? Y segundo, hace falta, en nuestro caso concreto, una mayor cooperación con Marruecos brutal a nivel policial para acabar con esas mafias, porque los estamentos policiales te comentan que ya las mafias en Marruecos han dado un paso más con este tipo de personas que meten en las pateras, como las mujeres embarazadas, los niños, que sirven casi de escudos humanos. Se los están utilizando, es terrible como están utilizando a los niños y a las embarazadas, que meten varias en cada patera, para que sirvan casi de escudos humanos. Oye, que les tienen que atender, les van a... Y eso es terrible, y eso no hay otra fórmula más que la cooperación policial a ambos lados de... Venga, perdón, Javier, nos vamos a publicidad, volvemos, seguimos hablando de este asunto y también de política. Del pacto de gobierno PSOE-Izquierda Unida, ¿qué está pasando? Lo analizamos en 4 minutos. ¿Qué comentaba? Seguimos hablando aquí en A por Todas del drama migratorio, de la tragedia humanitaria que han vivido las costas de Almería, en el mar de Alborán,
fallecieron ahogados 23 inmigrantes, 7 de ellos bebés. Y a colación con la reflexión que hacía José Luis Losa sobre la necesidad de que Italia y España den un golpe en la mesa y reclamen políticas de inmigración a la Unión Europea, tenemos que recordar precisamente que ayer Derechos Humanos denunciaba a través de Rafael Lara, de uno de sus portavoces, pues el fracaso de las políticas migratorias tanto de la Unión Europea como del Gobierno español. José Luis Losa estaba hablando al respecto. Bueno, es que fracaso de las políticas migratorias europeas es que no hay. Es que el problema de esto es que los países del norte, que son los que mandan en el fondo en esto, no se dan cuenta del problema. E insisto que siguen pensando que es un problema de Andalucía o de Sicilia o de Albania, o de no se dan cuenta que esto es un problema que afecta a miles de vidas humanas y que les afecta a ellos, porque nadie dice que efectivamente nadie dice que esos inmigrantes la puerta de entrada. Pero no solamente no hay políticas migratorias, sino el tema va peor. Vamos a ver, hay que recordar que uno de los grandes pilares de la construcción política europea, que es el acuerdo de Schengen, ha sido minorizado por los gobiernos conservadores europeos porque pensaban que era una rémora desde el punto de vista de la posibilidad de que fuera más permeable Europa con respecto a los flujos migratorios. Y dos gobiernos conservadores, muy conservadores, uno encabezado por Berlusconi en Italia y otro en Francia por el señor Sarkozy, se pusieron de acuerdo precisamente para dinamitar los grandes avances que habíamos conseguido en Europa en materia de política migratoria. La legislación que aprobó, digo, porque tú tienes mucha esperanza en Italia, yo mientras que siga en manos de los mismos, ahora con Matteo Renzi es distinto, pero las medidas nacionales que aprobó Berlusconi contra la migración a raíz de los gravísimos incidentes de Lampedusa, que por cierto se siguen produciendo, son absolutamente nazis. Lo digo así con todas las palabras. O sea, que es que no se puede poner en marcha políticas migratorias de esa naturaleza. Es que no son seres humanos los que vienen, ¿o qué son? ¿Que son animales quizás? Y se vienen por gusto. Y ahí un poco es lo que te quería decir antes de la publicidad. No basta con que Europa tenga buenas políticas migratorias con respecto a África o Asia. Hay que invertir allí. O sea, hay que crear riqueza, hay que crear posibilidades de desarrollo y no contribuir, por ejemplo, a lo contrario, vendiéndole armas a los grandes dictadores africanos. Pero que muchas veces el problema también es del país de origen. Exactamente. Y las dictaduras que rigen en esos países no le de vendamos origen. armas. Y las mafias, cómo se ven alientadas por Estaba comentando antes, efectivamente, Marruecos. La Guardia Civil te dice, conocemos las mafias que hay en Marruecos, hay que mandar esas pateras. ¿Por qué Marruecos no actúa? El país sabe cuando abre, permite que pasen gente y cuando no, y eso es una cuestión de relaciones internacionales, relaciones exteriores de España. En cuanto tienen algún roce con Marruecos, Marruecos utiliza solo tenemos que acordarnos este mes de agosto, la y no me gusta emplear este término, la avalancha que hubo con cerca de 1000 inmigrantes un día en Tarifa. Eso ellos permiten esas cosas para tenernos a nosotros y lo utilizan por eso digo, no solamente es cuestión, aparte de que es verdad que la inexistencia de política en esta materia, ¿no? Por parte de Europa, ¿no? Claro, Europa no tiene claro porque no hay poder político. Ni cómo actuar frente a ello. Europa no tiene claro porque no hay empuje político suficiente para que se le ablande la cesera, para explicarle clarísimamente que la frontera sur de Europa está no solamente en Andalucía, sino está en Ceuta y en Melilla. Digo por hablar de esta parte y no hablar de la parte oriental. Si esto ocurriera en Dinamarca o ocurriera en Suecia, probablemente la sensibilidad de Berlín sería otra. Lo que pasa es que está aquí no tenemos la fuerza política, aquí van nuestros dirigentes a Europa y hablan de otras cosas. De a ver si Cañete lo ponen mejor o peor en la comisión, y no van y dicen, no, mire usted, se acabó el cañeteo. Bueno, también hay muchas cosas. Bueno, sí, de acuerdo, vale, pero oye, es que me parece que no hablemos de la agricultura, que hemos acabado fatal, si no pregúntaselo a los atuneros y a la gente de Barbate. Hay muchos temas que todavía se están acordando de Cañete, pero bueno, mañana hablaremos del gobierno. Bueno, y vamos a hablar ahora del pacto de gobierno, no del gobierno central, de la Junta de Andalucía. ¿Qué va a pasar con el pacto de gobierno? ¿Hasta dónde va a llegar ese distanciamiento, esa nueva etapa que quiere marcar Izquierda Unida en sus relaciones con el PSOE en el cogobierno andaluz? El día 21 de diciembre, en apenas unas semanas, la Federación de Izquierdas va a debatir un documento con duras críticas hacia el PSOE, con un distanciamiento precisamente a las políticas socialistas, a la que culpa precisamente de muchos de los males de Andalucía. Hemos escuchado en los últimos días, en las últimas horas, muchísimas reacciones por parte del gobierno andaluz diciendo que el pacto va bien, que no hay ningún problema, que forman parte de estas críticas de la autonomía de una fuerza política como es Izquierda Unida. Al Partido Popular diciendo que no se cree el distanciamiento de Izquierda Unida, toda vez que considera que va a hacer
está haciendo de nuevo un paripé porque no va a permitir una comisión de investigación, como declinó 4 anteriores, y en esta ocasión dice que no va a hacer lo propio con la comisión de investigación con la que está amagando sobre los cursos de formación. En fin, ¿cuál es la salud del pacto de gobierno y hasta dónde va a llegar el envite de Izquierda Unida? Carmen Torres. Yo creo que Izquierda Unida, desde luego, en ese documento no se plantea romper. Ellos siguen pensando que son útiles, que las medidas que están aprobando son interesantes para la ciudadanía, que están primando el interés social a sus intereses partidistas, porque les convendría más electoralmente, ahora que llegan las municipales y las generales, romper, pero que está clara la estrategia de diferenciación que se va a iniciar ahora y que se va a radicalizar. Yo creo que van a haber cambios en el gobierno andaluz, no descarto incluso de personas, y desde luego con el tema de la corrupción van a tirar todo lo que puedan. O sea, van a presionar. ¿Cambios en la parte socialista? Bueno, eso también, pero yo digo en la parte de Izquierda Unida. Yo creo que ellos van a por todas en este momento. Cambio de caras en el propio Ejecutivo. Lo que pasa es que en el tema de la corrupción podrán estirar hasta donde puedan, ¿no? Porque llegará un momento que no. Ellos tienen muy claro en Izquierda Unida que el PSOE no quiere romper por la corrupción. Así que por ahí pueden tirar todo lo que quieran. Sí, pero tú hablas con el PSOE, por lo menos con la parte del PSOE que se pronuncia, tampoco ven a Izquierda Unida en condiciones de romper un pacto. Claro, es lo primero que he dicho. Izquierda Unida ellos no es solamente por el interés social y porque consideren que son útiles, sino porque a ellos no les interesa. Izquierda Unida ahora mismo tiene un Podemos fuerte, tiene otras formaciones de izquierda fuerte que se lo está comiendo, y ellos tienen que esperar que pase el tiempo. Es que Izquierda Unida no está en el momento de ir a elecciones ahora mismo y forzar ni explicar un motivo por el que romper un acuerdo. Que electoralmente, de cara a las municipales y a las generales, a lo mejor yo creo que el problema de Izquierda Unida es un querer y no poder. Al PSOE. O sea, porque Izquierda Unida, desde Castro está diciendo que el ADN del PSOE es la corrupción y no son capaces de irse del gobierno, están en una contradicción continua. Yo creo, primero... Al bipartidismo, están participando de eso. Electoralmente no les interesa. Entonces, ¿qué van a hacer? Diferenciar. Bueno, pero entonces no me digas que lo hacen por la sociedad. Lo hacen por su interés. Es lo que viene y porque realmente no tienen claro ni el modelo de Izquierda Unida que quieren. Pues yo sí creo que ellos se lo creen. Sí, lo tienen claro que lo quieren, con Podemos o sin Podemos. ¿O van a seguir pidiéndole a Podemos, por favor, poder ir con ellos? Mira, yo creo que ya se están distanciando de eso. Antes estaban totalmente convencidos en lo de la convergencia y en unirse. Hombre, yo creo que el líder emergente de Izquierda Unida está dejando bastante claro todos los días que están a por ello. Pero ahora yo creo que por ejemplo, en las municipales, antes estaban con la apuesta fortísima de los ganemos y ahora yo creo que están dando un paso atrás en Izquierda Unida, están viendo que estas plataformas se pueden desinflar y que no les interesa perder la marca. Yo creo, van a luchar por su marca. Lo dije en esta mesa otra vez que estuvimos hablando también de otras tensiones, de todas las que ha habido y las que va a haber mientras que dure la legislatura entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Yo creo que esta legislatura está terminada. Y yo creo que ahora lo que se están jugando son los minutos de la basura, como se dice en baloncesto. Lo que pasa es que la legislatura se mantiene, entre otras cosas, porque desde el punto de vista, digamos, ideológico, comunicativo, hay que dejar claro que es posible una alianza entre la izquierda, porque si no el temor es ir favoreciendo una alianza entre la derecha o la gran coalición. O sea, hay un interés estratégico en seguir demostrando que una alianza de izquierda es posible. Pero dicho esto, hombre, los temores son fundados. Evidentemente, la parte más débil de una coalición siempre trata de denunciar las contradicciones de la parte fuerte para marcar diferencias. Eso está en el libro de estilo de cualquier modelo político de gobierno de coalición y yo lo he vivido en mi propia carne. Por tanto, podría dar algún que otro, no digo clase, pero sí por lo menos contar alguna experiencia. Aquí lo que ocurre es que Izquierda Unida se está moviendo no solamente para marcar diferencias, sino para demostrarle al adversario que está preparado para la ruptura. Lo que yo no sé es si está preparado de verdad o no y si le conviene. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco, que Izquierda Unida no quiere ni a tiro. Lo que pasa es que se teme que el PSOE lo pueda romper en cualquier momento y lo que está constantemente es enseñándole un poco los tobillos o señalándole los tobillos como los perros chicos para decir, oye, que si rompéis nosotros también podemos romper con estos argumentos. Pero yo creo que en el fondo no van a romper, y no van a romper por lo que he dicho antes, por la gran razón macro de convencer a la gente que es posible una alianza de izquierda. Pero yo sigo diciendo... Y porque el momento electoral yo sigo sosteniendo, y lo lamento porque sé que hay gente bien intencionada que sigue trabajando y sigue haciendo cosas útiles. Yo creo que la legislatura está acabada, que tiene poco que ofrecer. E incluso los presupuestos que se pueden aprobar son unos presupuestos que, bueno... Los consejos de gobierno, todos los martes lo vemos, que se aprueba, son todas medidas... Pero no ahora, eso desde hace 2 años. Exactamente, este gobierno... Eso desde hace 2 años. Y las leyes más importantes que han salido adelante, la agenda legislativa la ha marcado Izquierda Unida, siendo el socio minoritario, ¿no?
Yo creo que... Yo estoy de acuerdo contigo en que está agotado el modelo y no da más de sí, pero Izquierda Unida sí que tiene en su agenda más leyes, ahora quiere sacar una ley integral de agricultura. Carmen, y ellos lo que tiene sí Izquierda Unida en su agenda seguir. es que no es su momento, es que ahora mismo tiene un Podemos fuerte no, claro, y una es que fuerza yo creo política emergente y quieren esperar que se desinfle para poder dar el paso adelante. Pero eso es no es también momento. Discutible. Aparte de que presentarían como un fracaso. Ese es el gran debate ahora. El zambombazo en cualquier momento. Claro, pero hace una política preventiva. Tú estás diciendo, Javier, que es estratégico demostrar que puede haber un pacto a la izquierda, algo a lo que estoy completamente de acuerdo. El problema es que Izquierda Unida no sabe, o creo que no sabe, si ese gran pacto a la izquierda tiene que hacerlo con el PSOE o con Podemos. No sabe en este momento a quién arrimarse. Entonces, está con el PSOE, pero sabe que hay muy muchas posibilidades de que en las municipales Podemos pegue el zambombazo que todos vaticinan. Y entonces, ¿él va a estar con la casta o él va a estar con la...? Sí, se va a presentar. En las grandes capitales, sí. En Sevilla ya hay una competición. Pero tenía una cosa muy clara. No caigáis en la misma tentación que cae la gente de la Corte. La Corte me refiero a Madrid, que piensa que lo que pasa en Madrid es válida para toda España. Y Podemos en el resto de España y sobre todo en Andalucía no es nada fuerte. No es Podemos de Madrid, ¿eh? Y Izquierda Unida en Madrid están un poquito cagados, pero esa incontinencia de vientre no tiene por qué ser trasladable a Andalucía, porque no es lo mismo. La guerra de las diputaciones. Yo he visto hoy los candidatos, por ejemplo, al Ayuntamiento de Sevilla y digo, bueno, sí, muy bien, vale, como si me presento yo. No, pero que Izquierda Unida no puede perder su marca ni dejar de vista las diputaciones. Ten en cuenta que Izquierda Unida puede ser clave y llave en muchas diputaciones después de esta municipal. Pero si no se presenta como Izquierda Unida, van a llegar los míos y las van a cerrar todas. Sí. Bueno, pues, no hablemos del gobierno, hablemos de la corrupción, como diría Javier Aroca. Vamos a hablar del Partido Popular, que hoy ha pedido precisamente a la presidenta de la Junta de Andalucía que el PSOE, que el gobierno andaluz, mejor dicho, se persone como acusación particular en la macrocausa de los ERE, concretamente en la parte que ya investiga el Supremo. Lo decía Dolores López Gavarro. El Partido Popular, en este caso, ha presentado el escrito de personación ante el Tribunal Supremo en esta causa. Y miren ustedes, la lógica marca un camino. Ya no solo el PSOE políticamente debería personarse, sino que al margen de eso, el gobierno de la señora Díaz tiene la obligación de defender los caudales públicos y tiene la obligación de perseguir cualquier quebranto del dinero público de todos los andaluces. Y atento a las siguientes declaraciones, singulares declaraciones de José Luis Sanz, también senador del Partido Popular, alcalde de Tomares, sobre los imputados. Dice que no todos los imputados son iguales y sobre este caso dice que los expresidentes Chávez y Griñán deben asumir responsabilidades políticas siendo investigados por el Supremo y él en una situación parecida dice que no. Todos los imputados no son iguales. No es lo mismo que te impute un juez porque un perro de la Guardia Civil ha encontrado 80.000 euros en el colchón en el que tú duermes, aquí te impute un juez porque dice la oposición que había un señor que no hacía su trabajo y tendrán que demostrar que efectivamente no lo hacía. No es lo mismo que te imputen por esto a que te imputen porque se creó un sistema de ayudas por los cuales se perdieron, hasta el momento, 885 millones de euros y el señor Chávez y el señor Griñán son, por tanto, responsables de que haya X golfos que se han aprovechado de esos 885 millones de euros. Luego, más tarde, decía que los imputados, y hay que aclararlo a la ciudadanía, no son condenados. Por tanto, hay que darle la presunción de inocencia. Enseguida hablamos de José Luis Sanz, pero antes sí me gustaría preguntaros si creéis que la Junta debe personarse como acusación particular en el Supremo. Te puedo decir otra cosa, no lo dice solo José Luis Sanz, eso mismo lo ha dicho Susana Díaz respecto a sus imputados. Eso todos los partidos dicen lo mismo. Susana decía que el alcalde de Albox no tenía que dimitir porque era un imputado por una cuestión administrativa. O sea, que esa doctrina a ellos se las aplican todos, a los demás no. Haciendo es que, lo que tú decías, de si se tiene que personar, lógicamente sí, ¿no? No tiene sentido que se personen en el juzgado de instrucción y no se personen en instancias superiores, ¿no? Parece que es una cuestión lógica. Ahora, es más delicada que la Junta de Andalucía se persone contra sus dos expresidentes. Es una cuestión políticamente para ellos difícil de asumir, pero es la que marca la lógica y yo creo que al final lo harán, ¿no? Por coherencia. Lo normal es que ocurra es que se personen y que defiendan los intereses de los andaluces, ¿no? Por lo menos que muestren esa intención, ¿no? Aunque claro, es personarse contra sus dos expresidentes, es una cuestión... Que por cierto las declaraciones del expresidente Chávez hoy han sido también muy curiosas, ¿no?
Bastante. Ha sido un aviso a navegantes. Bueno, y las palabras de José Luis Sanz, esa reflexión de no todos los imputados somos iguales, algunos no tenemos que asumir responsabilidades políticas. Yo creo que se equivoca, creo que lleva razón en algo obvio, igual que como decías tú con Susana Díaz. Pues claro que no es lo mismo que te imputen por una cosa que por otra. Claro que no es lo mismo que te imputen por llevar algo de dinero que por matar a 20 personas. Claro que no es lo mismo. Pues claro, hay muchos delitos en el Código Penal español. Ahora, una cosa es eso, que habrá que distinguir penalmente, y otra cosa es, efectivamente, que son nuestros responsables políticos. Y que en el momento en el que están imputados en una causa... bueno, los políticos de distintos signos son los responsables de que el concepto de imputación se haya vulgarizado hasta términos extremos. Este debate es ya aburridísimo está tan por partidos políticos. Hay que recordar que como el vicealcalde de Valencia, el señor Grau, dijo: yo no estoy imputado, por tanto no dimito hasta que no me abran juicio oral. Bueno, pues ya estoy imputado. Y ahora dice que no. Que no, hasta que no lo condenen. Claro, y es que esto es el cuento de la buena pipa. Sí, pero o sea, por que ejemplo, yo no te digo ni que sí ni que no, sino que si quieres que te cuente el cuento de la pipa. Es verdad, pero es que es más, tenemos el caso de Torrijos, al que se le ha machacado públicamente, el que se le ha metido... Por Dios, en todos los casos de corrupción del Ayuntamiento de Sevilla. Vale, pero se le ha machacado y resulta que procesalmente el tema no está tan claro como decían que estaba. Y claro que no son imputados todos los imputados lo mismo, pero no solamente por las razones que se han dicho, sino porque incluso desde el punto de vista procesal no ocurre... Vamos, tenemos hoy el caso de la señora de Borbón, doña Cristina. O tenemos el caso de la señora Mato, o tenemos el caso de los dos presidentes de la expresidentes, que unos los consideran imputados, otros preimputados, otros señalados, al final, y el Tribunal Supremo siguen decidiendo estar... Javier, la cuestión es que los partidos tienen que asumir una responsabilidad política. Es que estamos en un debate legal. Pero no sé, los dirigentes. Vuelvo a la misma idea. Y los partidos que obliguen a los dirigentes. Pero no sé qué hacemos aquí discutiendo legalmente sobre... ¿Y dónde se pone la raya? En el juicio oral, en la imputación, depende... Si la corrupción tenemos que esperar que los dos partidos mayoritarios lo hagan, estamos perdidos. Va a perder el barco con el arroz. Pues eso no es lo que está demostrando. Eso no es acabar con la corrupción. Claro, el señor Rajoy diciendo en todo momento que va a acabar. Pero eso no es asumir, también lo que estamos utilizando es como arma política, simplemente. Ya, pero que el hecho de que un dirigente político de un color u otro asumir una responsabilidad política por algo que ha ocurrido. O cesar en su responsabilidad política. Como no lo van a hacer, los partidos judicial, se lo piden. De hecho, Susana Díaz se lo ha pedido a sus antecesores. Claramente, si están imputados, tienen que dimitir. Sí, pero también después reculó, intentó hacer una relectura de lo que significaba la imputación. Claro que sí. Pero si no están imputados, además. Si los partidos pero fíjate si liamos los periodistas. Pero realmente tenemos claro qué significa estar imputado. No, pero es lo que voy a decir. A lo mejor mira si liamos los tertulianos, la gente que vamos a las tertulias y los periodistas en general con este tema, que si tú le preguntaras a la gente, a la mayoría de la gente de Andalucía, por Chávez y por Griñán, te dirían que están imputados. Que yo creo que lo están, prácticamente. ¿Cómo que lo van a estar? No, prácticamente no. El auto del Tribunal Supremo... Que no, Carmen, que o se está imputado... Pero estamos hablando en serio, estamos hablando de broma. Vale. O se está imputado o no se está imputado. Y el señor Griñán y el señor Chávez no están imputados. Los está investigando el Tribunal Supremo. Pero no están imputados, Carmen. Bueno, cuando los llamen a declarar van a ir. Te quiero decir, esto va a ocurrir, es una cosa que va a ocurrir de un día para otro. La afirmación que tú acabas de hacer, prácticamente imputados, no existe en el derecho procesal. Por tanto, seamos rigurosos. No están imputados. Hoy por hoy no están imputados. Claro, a nivel pero el momento que vayan a declarar, van a declarar como imputados. Tampoco. Técnicamente van a declarar como imputados porque tienen que ir como abogado. Para ser imputado, hombre, por favor, yo sé que en vuestros medios hay gente experto en tribunales. Déjame que termine. Para que el señor Chávez y el señor Griñán sean imputados, el tribunal tiene que pedir el suplicatorio. Y no ha pedido el suplicatorio. Si van a declararán, pero no están imputados. Bueno, o sea, no confundamos a la gente. Voluntariamente, y si van a declarar voluntariamente, volvemos a lo mismo. Es que yo creo que la trampa es estar aquí discutiendo sobre algo legal. Por eso te digo. La trampa es estar aquí discutiendo sobre algo legal. Como si fuéramos abogados. Estamos desviando el debate. El debate tiene que ser político. Claro, una discusión política. A mí al final, pero el debate político es otra cosa. Ahí venga, vamos a hablar de política. Eso es lo que yo te digo, no vamos a entrar en debate. Griñán cesó en la jefatura del gobierno de Andalucía, ¿sí o no? Dimitió. ¿Cayó todo su gobierno, sí o no?
Sí. Todo todavía hay bueno, gente de no, su el gobierno suyo, el que lo acompañó en el sentimiento, cayó entero. Bueno, es decir, ¿hay responsabilidades políticas pagadas, sí o no? Yo creo que sí. Bueno, él dijo hay que no otros dimitía casos. por los bueno, genes. él puede cantar, En fin, él puede favor. cantar Entonces, ópera, si él puede él no ha cantar asumido ópera, que él se puede, va por los genes, Carmen, no me digas que él eso puede es una cantar ópera, pero responsabilidad todo el mundo política. sabe Él decía que se iba y porque estaba fundamentalmente él, cansado. que se duele por ello, tiene claro que se tuvo que ir por este tema, porque si no, no se hubiera Pues no ido. lo reconoció. Pero otra cosa es si tú lo podrás reconocer o no lo podrás reconocer. Pero hablando de evidentemente asunción de él ha pagado responsabilidades políticamente por lo que se le achaca a su ¿Y gobierno. Chávez también lo ha pagado? Pero Chávez se fue antes. Ah, bueno, ¿y Chávez no era el presidente cuando ocurrió toda la trama de los pero, genes? Porque pero si no no le tiempo a dimitir porque se fue antes. Creo que no podemos estar de acuerdo, Javier. Yo entiendo lo que tú dices, pero al final no es un debate legal, es un debate político que es el que tanto daño le está haciendo en este país, en el PP, en el PSOE. O sea, que tú crees que Rajoy debería haber dimitido. Y yo lo que digo es que... ¿Tú crees que Rajoy debería haber dimitido? En el momento que se pone en cuestión la financiación de su partido político, sí. Efectivamente. Vale, pues escribirlo. Escribirlo a los periódicos. Claro, me refiero. Escribirlo a los periódicos con titulares. Rajoy tiene que dimitir. Haciendo un paralelismo. Ana Mato desde Cádiz, Fernando Santiago. Vamos adelante. Titulares. Rajoy tiene que... Sobre Juan Manuel Moreno Bonilla pesa la alargada sombra de Javier Arenas. Javier Arenas es el verdadero líder para los militantes y dirigentes del Partido Popular en Andalucía, y Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido un presidente impuesto desde Madrid por Mariano Rajoy y que le está costando mucho trabajo trasladar ese liderazgo a la organización de su partido y a la sociedad. Esta debilidad orgánica y política de Juan Manuel Moreno Bonilla le lleva a cometer muchos errores, a hacer torpezas del tipo de pedir un cambio en los consejeros en vez de decir que su partido había ganado las elecciones y que le dejaran paso a él, que podía haberlo dicho, por ejemplo, ¿no? Y otro error, a mi juicio extraordinario, que ha cometido es irse a Bruselas a decir que en Andalucía se dilapida el dinero europeo. Yo creo que es un error extraordinario, ¿no? No sé si se dilapida o no, no sé si se han gestionado bien los fondos europeos o no, pero esa denuncia, hacerla en Bruselas, me parece un error de grueso calibre, es un fallo colosal, es insólito en un político profesional de un partido de la talla del PP irse a un país extranjero, a la sede de las instituciones comunitarias, a denunciar el mal uso del dinero por parte de Andalucía. Demuestra una empanada mental de primer calibre, porque puede traer como consecuencia que se le reduzcan o se le supriman los fondos europeos a Andalucía, dada la denuncia de Juan Manuel Moreno Bonilla hecha en Bruselas, no hecha aquí. Si hay un mal uso del dinero público, que se denuncie donde se tenga que denunciar, que es aquí, en la propia Junta de Andalucía o en los órganos competentes. Hacerlo en Bruselas y que eso pudiera llevar aparejado una restricción en el acceso a los fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía, cuando se está discutiendo el nuevo programa de inversiones comunitario y el nuevo programa europeo, el nuevo presupuesto europeo para los próximos 5 años, me parece que es una falta de lealtad y de sentido común extraordinario. Hay una posibilidad mucho peor aún, que es que Juan Manuel Moreno Bonilla sea tan insignificante que nadie le haga ni caso, ni en Sevilla, ni en Madrid, ni en Bruselas. Eso es peor aún. La columna desde Cádiz con la firma de Fernando Santiago. José Luis Losa, Paco Morón, Javier Aroca, Carmen Torres, a los 4, como siempre. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches. Mañana volveremos con el portavoz parlamentario del PSOE andaluz, con Mario Jiménez. Nos acompañarán en la tertulia Rosa Yacer, Elena Manzano, Carlos Rosado y Raúl Limón. La columna de cierre la firmará desde Jerez a Noguet. Y como siempre iremos a por todas. 8.